Seguimos con la curvatura y los puntos de inflexión. Para ello tenemos que hallar la segunda derivada, que es hacer la derivada de la derivada. A la hora de simplificarlo, recordad que aquí teníamos dos términos. Este que marco sería en primer término. Observamos que aquí está el binomio x menos 1. El segundo término sería todo esto. También uno de los factores es el binomio x menos 1 y ese mismo binomio también lo tenemos en el denominador. ¿Eso qué significa? Que si yo cojo este binomio y lo saco factor común, podré simplificarlo con uno de los de abajo. Es por ello que si aquí teníamos esto elevado a la cuarta, ahora aparece elevado al cubo. Que si este de aquí era el primer término, ahora en el primer término, uno de los dos x menos 1 ya no está, porque se ha sacado factor común y simplificado. Y si todo esto era el segundo término, lo mismo ocurre. Fijaos que el x menos 1 no está porque se sacó factor común y se simplificó, quedándome el segundo término ya solamente esto. A continuación multiplicamos por 2, se quitan paréntesis, etcétera, etcétera, y nos queda que el numerador es 6. Para encontrar los puntos de inflexión hay que coger esta segunda derivada, esta expresión de aquí, aquí la tenemos, igualarla a 0. El numerador es constante, 6. Luego no vale nunca 0. Como nunca la segunda derivada de 0, no hay puntos de inflexión. Eso no significa que no haya que estudiar la curvatura, hay que estudiarla. ¿Cómo? Estudiando los signos de la derivada. Cojo y me hago el esquema. En el esquema tengo que colocar los posibles puntos de inflexión, no ha habido ninguno. Y las discontinuidades, recuerdo que había una asíntota vertical en el 1, hay que tenerla en cuenta. Entonces cojo un número que esté en este intervalo, por ejemplo el 0, lo sustituyo en mi derivada segunda, 6 entre menos 1 da negativo, y cojo un número, por ejemplo el 2, que pertenezca a este intervalo, lo sustituyo en la derivada segunda, me sale 6 entre 1 positivo. Cuando sale negativo significa que la curvatura tiene esta forma, esto se llama cóncava hacia abajo, es por eso que aquí hemos puesto que mi función es cóncava hacia abajo, desde menos infinito hasta 1, desde aquí hasta aquí. Como la segunda derivada es negativa, la función tiene esta forma. Y de 1 a más infinito, como la segunda derivada es positiva, la función tiene esta forma que se llama cóncava hacia arriba. Ahora nos quedaría unir toda esa información para trazar el dibujo. En el dibujo tenemos en cuenta todo lo que hemos ido yendo. Mira, y son muchas cosas. Primero, he hecho una escala que en la horizontal va de 2 en 2 y en la vertical va de 1 en 1, ¿vale? Entonces, había una asíntota vertical, esta que marco en el 1. A la derecha del 1 el límite me dio más infinito, por eso la función viene así, a más infinito a la derecha, a menos infinito a la izquierda. Además, nos salieron que cortes con los ejes había en el menos 3, corte con el eje X, aquí está, en el 0, 0, corte con el eje X y con el eje Y. También hemos dibujado la asíntota oblicua. La asíntota oblicua era esta, que era la recta cuya ecuación es x más 4. Esta va a hacer el papel de asíntota oblicua, que es la trayectoria, digamos, que sigue esta función cuando avanza hacia más y hacia menos infinito. Más cosas que tenemos. Teníamos en x igual a 3, punto de coordenadas 3, 9, aquí está, x igual a 3, coordenadas 3, 9. Este punto era un mínimo relativo y en el menos 1, 1, un máximo relativo. La función crecía hasta el menos 1 y entonces la función viene por aquí, corta el eje x en el menos 3, se dirige hasta el punto menos 1, 1, donde tiene un máximo y a partir de aquí decrece cortando de camino al 0, 0 y sigue hasta encontrarse con la asíntota. Más allá de la asíntota viene de aquí y entonces va decreciendo hasta que llega al mínimo relativo, que lo tiene en el punto 3, 9, y a partir de aquí vuelve a crecer indefinidamente pegándose a su asíntota oblicua, que era esta. Y como veis también, viendo la gráfica, se cumple lo que habíamos dicho sobre la derivada segunda, que la
desde aquí hasta el 1 de menos infinito a 1 es cóncava hacia abajo, de 1 a más infinito veis el dibujo, es cóncava hacia arriba y además no ha habido puntos de inflexión. En cuanto a las integrales que hay en esta página, bueno, pues esta es simple, son potencias. Esto es x al cubo y lo que se ha hecho es que esto también es una potencia, es x elevado a menos un tercio. Entonces simplemente se usa la derivada de una integral simple potencial. ¿Qué se hace? Pues si x es x al cubo, pues hay que sumarle 1 al exponente, 3 más 1, 4, y el denominador poner la misma cantidad, 3 más 1, 4. Si x es está elevado a menos un tercio, es exactamente la misma fórmula. Haríamos menos un tercio más 1, que es 2 tercios, y en el denominador ponemos la misma cantidad, y ya solo nos queda devolverlo a la forma original en forma de raíz. En este tipo de ecuaciones, de integrales, perdón, cuando tenemos una fracción en la que en el denominador hay un monomio, lo que hay que hacer es descomponer en varias. Dividimos por x cuadrado cada uno de los términos del numerador, es decir, el 3x cuadrado entre x cuadrado, y nos queda una primera integral, la de 3. El 2x entre x cuadrado, y simplificada nos queda otra segunda integral. Y el menos 1 entre x cuadrado nos queda otra tercera integral, todas ellas simples. Esto es una constante, su integral es 3x. Esto es una logarítmica, el 2 lo saldría fuera y nos queda la integral de 1 partido por x, que es el logaritmo neperiano de x. Y esto sería x elevado a menos 2, que haríamos lo mismo que arriba, es una potencia, x elevado a menos 2, y nos quedaría de esta forma. Y en cuanto a la c, bueno, pues la c, lo que tenemos aquí, es una exponencial compuesta. Entonces he puesto aquí abajo en verde la fórmula. Si nosotros tenemos base 3 elevado a una función, una exponencial compuesta, para que esta sea una integral elemental, inmediata, perdón, tenemos que tener además la derivada de esta función que hay en el exponente. Vamos a ver, en ese caso, mi integral sería inmediata y seguiría esta fórmula. Mirad, aquí tenemos 3 elevado a una función. La función es 4x cuadrado más 5, cuya derivada es 8x. Ese 8x tendríamos que tenerlo aquí. Tenemos la x, que es lo que no podemos apañar, está, pero la constante 8 que necesitamos podemos solucionarlo gracias a las propiedades de las integrales. ¿Veis? He puesto 8 multiplicando dentro porque lo necesitaba y lo he compensado dividiendo fuera. Entonces ya tengo esto, mirad, 3 elevado a una función, lo tengo, aquí está, y la derivada de esa función es, aquí está, 8x. Según esta fórmula, esto es 3 elevado a la función, es decir, 3 elevado a la función dividido por el logaritmo neperiano de la base, que era 3. Y este 1/8 es el 1/8 que había fuera. Este 1/8 es este, y este es el resultado de aplicar la fórmula.